No somos una guardería para ancianos, mamá. Ya no nos sirves. La voz de Sofía, afilada como un cristal roto, fue lo último que Elena escuchó antes de que la puerta del lujoso coche se cerrara con un golpe seco y definitivo que pareció fracturar el aire mismo. El motor rugió con una potencia indecente, levantando una densa nube de polvo rojizo que se adhirió a sus ropas modestas, a su pelo canoso, a sus almas cansadas. Elena se quedó completamente inmóvil, sintiendo la mano de su marido, Manuel, aferrada a la suya con la fuerza de un náufrago. El vehículo, símbolo de la vida opulenta que ellos habían ayudado a construir con sus sacrificios, se convirtió rápidamente en un punto distante en la interminable carretera de tierra, llevándose consigo 40 años de dedicación, de noches en vela, de almuerzos de domingo, y de un amor que ahora se revelaba como una farsa cruel. El sol de la tarde caía a plomo sobre ellos, implacable, haciendo brillar las lágrimas silenciosas que comenzaban ahora trazar surcos en el rostro polvoriento y desconcertado de Manuel. A sus pies, dos maletas viejas y desgastadas, con las esquinas rotas, contenían los escasos restos de una vida que acababa de serles arrebatada sin la más mínima piedad. Manuel se tambaleó. Su respiración se volvió entrecortada, un silbido doloroso en el silencio del campo. Elena. ¿Qué hemos hecho mal?, susurró con la voz quebrada por una incredulidad que le partía el alma. Elena apretó su mano con una fuerza que no sabía que poseía, un ancla en medio de la tormenta. No hemos hecho nada malo, mi amor. Absolutamente nada, respondió, su propia voz sorprendentemente firme, una roca contra la que se estrellaba la desesperación. Tengo que ser fuerte por él, pensó, una promesa silenciosa que se convirtió en su única brújula en ese desierto de abandono. No te derrumbes, Manuel. Por favor, no ahora. Le suplicó Elena en voz baja, mientras lo ayudaba a sentarse sobre una de las maletas. El cuerpo de su marido temblaba sin control, víctima de un shock que iba más allá de lo emocional, amenazando su frágil salud. Ella se arrodilló a su lado, sacando un pañuelo de su bolso para limpiar el polvo y el sudor de su frente. «Mírame, cariño». «Mírame», le pidió, su voz un bálsamo de calma en medio del caos. «Esto no es el final. ¿Me oyes? No les daremos esa satisfacción. Somos más fuertes que esto». Manuel levantó la vista, sus ojos anegados en un dolor tan profundo que a Elena se le contrajo el corazón. «Nuestros hijos, Elena, nuestra Sofía, nuestro Ricardo. ¿Cómo han podido? Todo lo que quería era verlos felices. ¿Qué salió mal?». La pregunta era un lamento que flotaba en el aire pesado, una pregunta sin respuesta. «No lo sé, mi vida, no lo sé», admitió ella con una sinceridad desgarradora. «Pero buscar culpables ahora no nos sacará de esta carretera. Tenemos que movernos. Tenemos que encontrar un lugar seguro antes de que anochezca». Se levantó, sus articulaciones protestando por el esfuerzo, y miró a su alrededor. Solo veían campo, una llanura infinita bajo un cielo que empezaba a teñirse de un naranja violento, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. «Vamos a caminar. Hacia allí. Tiene que haber una carretera principal en alguna parte», dijo, señalando un punto lejano con una convicción que no sentía. «Un paso a la vez, Manuel. Como siempre hemos hecho». Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Apoyándose en ella, se pusieron en pie. Eran dos figuras frágiles contra la inmensidad del paisaje, pero en su unión había una fortaleza que sus hijos nunca habían llegado a comprender. Lo que Elena y Manuel estaban viviendo en ese preciso instante era más que una tragedia personal. Era el eco de un miedo profundo que anida en el corazón de muchos padres y madres. El temor a volverse una carga, a ser olvidados por aquellos a quienes se les ha entregado la vida entera. Su viaje, que apenas comenzaba en la indiferencia de la gran ciudad, es un testimonio de resiliencia, pero también una advertencia sobre la fragilidad de los lazos familiares cuando la ambición se interpone. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan una voz, para que no se pierdan en el olvido, para que nos recuerden la importancia de la empatía y el cuidado. Es un espejo en el que nadie desea mirarse, pero que todos debemos observar. Por eso, tu apoyo es fundamental para que sigamos dando luz a estas realidades. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia,
Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas que, como tú, se conmueven y reflexionan con nosotros. La historia de Elena y Manuel es un grito silencioso que merece ser escuchado en cada rincón del mundo, y con tu ayuda podemos amplificarlo. Su lucha apenas comienza, y lo que está por venir demostrará que la dignidad no tiene precio ni fecha de caducidad. Sigamos juntos este camino. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, arrastrando las pesadas maletas por el camino de tierra irregular, cada paso un recordatorio doloroso de su nueva realidad. El sol se hundía en el horizonte, y las sombras se alargaban como dedos acusadores. La sed comenzó a atormentarlos, resecando sus gargantas y agrietando sus labios. Justo cuando las fuerzas de Manuel amenazaban con abandonarlo por completo, una luz lejana parpadeó en la distancia. Era un farol en la carretera principal, una promesa de civilización en medio de la nada. Con un último esfuerzo, aceleraron el paso, tropezando con las piedras del camino. Al llegar al asfalto, se sintieron como náufragos alcanzando la orilla. Esperaron, sentados en sus maletas, mientras los coches pasaban a toda velocidad, indiferentes a sus figuras cansadas. Finalmente, Elena vio las luces de un viejo autobús de línea que se acercaba. Se puso en pie y se plantó en medio de la carretera, agitando los brazos con una desesperación que supera el miedo a ser atropellada. El autobús frenó con un chirrido agudo, y el conductor abrió la puerta, mirándolos con una mezcla de fastidio y curiosidad. ¿Qué hacen aquí a estas horas?, preguntó con voz áspera. Necesitamos llegar a la ciudad, por favor, suplicó Elena, su voz temblorosa por el agotamiento. El conductor los evaluó, sus ojos deteniéndose en sus ropas cubiertas de polvo y en las maletas gastadas. Tras un instante de duda, suspiró y les hizo un gesto para que subieran. Vamos, arriba, no tengo toda la noche. Elena pagó los billetes con algunas de las pocas monedas que tenía en el bolsillo, sintiendo las miradas de los escasos pasajeros clavadas en ellos. Se sentaron en la parte de atrás, y Manuel se durmió casi al instante, su cabeza apoyada en el hombro de su esposa. El autobús los dejó en una estación terminal en un barrio humilde y ruidoso de Buenos Aires, un lugar que parecía pertenecer a otro mundo, lejos de los barrios elegantes que conocían. El aire olía a fritura rancia y a gases de escape, un contraste brutal con el aroma a tierra húmeda de su campo. Elena despertó a Manuel con suavidad, y bajaron, arrastrando de nuevo su pesado equipaje, que ahora parecía contener el peso de toda su humillación. Preguntaré por un lugar donde pasar la noche, dijo ella, tratando de parecer segura para no aumentar la angustia de su esposo, que miraba a su alrededor con los ojos desorbitados de un niño perdido. Caminaron por calles mal iluminadas, pasando por delante de tiendas cerradas con persianas metálicas cubiertas de grafitis y edificios con las fachadas desconchadas por la humedad y el tiempo. Cada ruido, cada sombra, parecía una amenaza. Finalmente, un pequeño letrero de neón que parpadeaba débilmente con las palabras «Pensión La Esperanza», les pareció una señal tan irónica que casi les hizo sonreír amargamente. La puerta estaba entreabierta y entraron en un vestíbulo lúgubre, amueblado con sillas desparejadas y una planta moribunda en un rincón. Una mujer de mediana edad, con el rostro surcado por el cansancio y la mirada desconfiada, los observó desde detrás de un mostrador de madera astillada. ¿Tiene una habitación para 2 personas? ¿Solo por unas noches?, preguntó Elena, su voz sonando extraña en el silencio opresivo del lugar. La mujer los evaluó de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en las maletas gastadas con una expresión que mezclaba lástima y sospecha. Finalmente, asintió lentamente. Tengo una en el 2º piso. Se paga por adelantado, dijo con voz áspera, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Elena sacó su monedero, y contó los billetes con manos temblorosas. Era casi todo lo que les quedaba. Era un techo, al menos. La habitación era pequeña, casi claustrofóbica, con un fuerte olor a humedad y a encierro que se pegaba a la garganta. Una cama de hierro con un colchón hundido en el centro, un armario desvencijado cuya puerta no cerraba bien, y una silla coja eran todo el mobiliario. Una bombilla desnuda colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta y triste sobre las paredes manchadas con lamparones de un color indefinido.
La única ventana, con el cristal sucio, daba a un patio interior oscuro y silencioso, del que subía un olor a basura y a vidas estancadas. El contraste con su antiguo hogar, una casa llena de luz, de libros, de risas, y de los recuerdos de toda una vida, era tan brutal, que a Elena se le hizo un nudo en la garganta que casi la ahoga. Manuel se sentó en el borde de la cama, que protestó con un quejido metálico, y se quedó con la mirada perdida en el suelo de baldosas rotas, como si estuviera viendo el abismo de su propia desdicha. No es mucho, pero es seguro. Descansaremos aquí esta noche, dijo Elena, sus palabras sonando huecas, más para convencerse a sí misma que a él. Dejó las maletas en el suelo, y abrió una de ellas, la más vieja, la que había pertenecido a su padre. Sus manos, temblorosas por el cansancio y la tensión, buscaron en el fondo, debajo de la ropa cuidadosamente doblada. Sus dedos rozaron un objeto frío y liso, envuelto en un paño de terciopelo desgastado por el tiempo y las caricias. Lo sacó con sumo cuidado, como si sostuviera un tesoro frágil, el último vestigio de un mundo donde la familia significaba refugio y no traición. Era un antiguo reloj de bolsillo de plata. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso familiar y reconfortante. La plata estaba empañada por el tiempo, pero aún conservaba un brillo tenue bajo la luz de la bombilla, un destello de dignidad en medio de la sordidez. Era su tesoro, no por su valor material, que seguramente no era mucho, sino por lo que representaba. El amor incondicional de un padre, la conexión con un pasado donde se había sentido segura y protegida. Un tiempo en el que la palabra familia significaba refugio, y no una sentencia de abandono. Recuerdo cuando papá te lo dio, dijo Manuel en voz baja, saliendo de su letargo, su voz apenas un susurro en la habitación silenciosa. Dijo que era para que nunca perdieras el tiempo, pero sobre todo, para que nunca olvidaras de dónde venías. Elena asintió. Una sonrisa melancólica curvando sus labios mientras las palabras de su marido traían de vuelta el recuerdo vívido de su padre entregándoselo el día de su boda, sus manos ásperas de campesino temblando de emoci, o con acento agudo n. Abrió la tapa con un suave clic que resonó en el silencio como una promesa. Las manecillas, detenidas desde hacía años, marcaban las 3:10, congeladas en un instante del pasado. Mientras lo observaba, algo llamó su atención, un detalle minúsculo, que nunca antes había notado en las innumerables veces que lo había sostenido. En el borde interior de la tapa, casi imperceptible, había una serie de pequeños números grabados a mano, con una caligrafía temblorosa, muy diferente al resto de la ornamentación floral. Entrecerró los ojos para ver mejor, acercándolo a la luz amarillenta. Eran coordenadas geográficas. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz alta, el corazón latiéndole de repente con una extraña premonición. Mientras Elena y Manuel sufrían en su lúgubre habitación, a cientos de kilómetros, en un exclusivo restaurante de Puerto Madero donde el aire olía a dinero, a perfume caro y a poder, el sonido de las copas de champán al chocar llenaba el ambiente festivo. Sofía sonreía, una sonrisa perfectamente calculada que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Por nosotros, Ricardo. Por nuestro futuro. Finalmente libres de cargas, dijo, levantando su copa hacia su hermano, su voz con un matiz de triunfo que resultaba obsceno. Ricardo, de carácter más débil, y con una conciencia que aún no estaba del todo adormecida, asintió con menos convicción, un atisbo de culpa en su mirada que ahogó rápidamente con un largo sorbo de la costosa bebida. No sé, Sofía, dejarlos así en medio de la nada, empezó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto impaciente y una mirada cortante que lo silenció al instante. Eran ingratos, Ricardo, nunca valoraron nuestros sacrificios, el tiempo que les dedicábamos, el dinero que invertíamos en ellos. Además, ¿qué querías? Que convirtiéramos nuestras casas en asilos. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias que atender. Esto era necesario. Era la única manera de acceder a lo que nos corresponde por derecho, a la herencia, que se negaban a darnos en vida. Papá y mamá estarán bien, siempre se las arreglan. Son duros, sentenció ella, su voz desprovista de cualquier emoción que no fuera la autojustificación más egoísta. Su hermano no replicó. Sabía que discutir con Sofía era inútil. Ella siempre ganaba, siempre tenía una razón para sus actos más crueles. ¿Pero a qué precio? Siempre se las arreglan, pensó Ricardo con amargura. Sí,
como nosotros nos las arreglamos para destruirles la vida. No puedo creerlo, Elena. Todo lo que quería era verlos felices. ¿Qué salió mal? La pregunta de Manuel era un lamento que rompía el corazón. La voz de un hombre cuyo mundo se había derrumbado por completo, dejándolo a la intemperie. Elena guardó con cuidado la pieza de plata, y se sentó a su lado en la cama hundida, rodeándolo con sus brazos en un abrazo que buscaba protegerlo del mundo y de sus propios pensamientos. No te atormentes con eso ahora, mi vida, lo que salió mal no fuimos nosotros, fueron ellos. La codicia los envenenó, los transformó en extraños que llevan nuestros apellidos pero que ya no reconocemos. Le respondió con una calma que le costaba un esfuerzo sobrehumano mantener, sintiendo cómo la rabia hervía bajo su piel como un volcán a punto de estallar. Pero éramos su familia, insistió él, con lágrimas asomando en sus ojos cansados, la incredulidad luchando contra la terrible certeza. Y ellos eran nuestros hijos, replicó ella, su voz teñida de una amargura que no pudo ocultar. ¿Cómo es posible criar monstruos así? El pensamiento se le escapó en voz alta, una verdad terrible que ambos habían evitado pronunciar, como si decirlo en voz alta lo hiciera demasiado real, demasiado definitivo. En ese momento, el estómago de Manuel rugió, un sonido mundano y patético en medio de la tragedia. Él susurró, avergonzado, que tenía hambre. Elena abrió la otra maleta, de donde sacó un pequeño paquete con galletas de agua y una botella de agua medio vacía. Era todo lo que tenían. Lo compartió con él en silencio, cada bocado un recordatorio de su precaria y humillante situación. Contó el dinero que le quedaba después de pagar la pensión. Apenas les quedaba para un par de días más. El miedo, un animal frío y paciente, comenzaba a mostrar sus garras. Lejos de allí, la cena de Sofía y Ricardo había terminado. Mientras esperaban el coche con chofer en la puerta del restaurante, rodeados de otros comensales ricos y elegantes, Sofía hacía una llamada desde su teléfono de última generación, su voz un susurro gélido en la noche porteña. «Alonso, soy Sofía. ¿Todo listo?», preguntó, su tono frío y autoritario, el de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin rechistar, sin hacer preguntas. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre sonaba servil y ansiosa por complacer, el tono de un perro faldero. «Sí, señora Rinaldi, tal como ordenó. Mañana a primera hora haré una inspección sorpresa en todas las pensiones de esa zona. Conozco los lugares donde suelen acabar los desamparados. Inventaré cualquier irregularidad sanitaria o de seguridad. Les daré 24 horas para desalojar a los residentes ilegales». Sofía sonrió, una sonrisa cruel que no se reflejó en su rostro perfectamente maquillado. «Perfecto. Asegúrate de que o puedan encontrar refugio en ninguna parte. Quiero que se sientan completamente acorralados, desesperados. Así será mucho más fácil que firmen los papeles de la cesión de la casa sin hacer preguntas, sin tener fuerzas para luchar». Colgó el teléfono justo cuando su lujoso coche se detenía frente a ellos, el chofer abriéndole la puerta con una reverencia. «Todo va según el plan», le dijo a Ricardo, que la miraba con una mezcla de admiración por su astucia y un profundo temor por su falta de alma. «Mi hermana es implacable», pensó él, sintiéndose un cómplice miserable arrastrado por una corriente demasiado fuerte para él. Y él era solo un cobarde, un cómplice arrastrado por la corriente de la maldad. Al día siguiente, Elena se despertó temprano, antes de que la primera luz del alba se filtrara por la sucia ventana. Se aferraba a la esperanza de que sus ahorros de toda la vida, guardados con esmero en una cuenta conjunta, les darían un respiro, un colchón para poder pensar con claridad y trazar un plan. Manuel todavía dormía. Su respiración profunda y tranquila por el agotamiento físico y emocional. Lo arropó con la fina y raída manta y salió de la habitación en silencio, con cuidado de no hacer ruido al cerrar la puerta. Caminó por las calles del barrio, que a la luz del día parecían aún más grises y deprimentes que la noche anterior. La ciudad despertaba con el ruido del tráfico y los gritos de los vendedores ambulantes, un caos que contrastaba con el silencio de su desesperación. Encontró una sucursal de su banco y entró, sintiéndose completamente fuera de lugar entre la gente bien vestida y apurada, que la miraba de reojo con desdén. Hizo la cola pacientemente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y una ansiedad creciente. Cuando llegó su turno, le entregó su libreta de ahorros a la joven cajera de sonrisa profesional y perfectamente ensayada.
Buenos días, quisiera hacer un retiro, por favor, dijo con voz clara y firme, tratando de aparentar una normalidad que estaba muy lejos de sentir. La cajera tecleó en su ordenador. Su expresión neutra cambió a una de ligera confusión. Volvió a teclear, frunciendo el ceño. Un momento, por favor, dijo con una amabilidad estudiada, y desapareció por una puerta trasera. Elena esperó, el corazón comenzando a latir con una fuerza dolorosa en su pecho. Algo no iba bien. Podía sentirlo en el aire frío y acondicionado del banco. El tiempo pareció detenerse, cada segundo una eternidad. La cajera regresó acompañada de un hombre de traje gris y gesto adusto, el gerente de la sucursal. Se acercó a la ventanilla pero no la miró a los ojos. Su mirada se posó en un punto por encima de su cabeza, como si ella fuera una molestia invisible. Señora Álvarez, dijo con una voz fría y distante, me temo que no va a poder realizar ninguna operación en su cuenta. Ha sido bloqueada temporalmente. La palabra bloqueada cayó sobre Elena como un martillazo. Sintió un vértigo helado, como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies para tragarla. ¿Bloqueada? ¿Por qué? Debe haber un error. Es la cuenta donde hemos guardado los ahorros de toda nuestra vida, replicó, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por mantenerse serena. El gerente recitó las palabras como si las hubiera memorizado, con una frialdad burocrática que la hirió profundamente, como una bofetada. Según nuestros registros hay un procedimiento legal en curso iniciado por su hija, la señora Sofía Rinaldi. Alega una presunta incapacidad de ustedes para la administración de sus propios bienes. Hasta que un juez no dictamine lo contrario, todos sus activos están congelados por problemas administrativos, explicó, sin un ápice de empatía. Sofía. El nombre resonó en su cabeza como una sentencia de muerte. No solo los había abandonado, había planeado cada detalle para dejarlos en la indigencia más absoluta. Era un golpe maestro, cruel y calculado. Se había asegurado de cortarles cualquier vía de escape, cualquier posibilidad de sobrevivir por sus propios medios. Elena salió del banco como una sonámbula, sin ver a la gente que se apartaba de su camino. El ruido de la ciudad se había convertido en un zumbido sordo en sus oídos. Sofía la había declarado incompetente, a ella, que había manejado la economía familiar durante más de 40 años con una prudencia impecable. Era un ataque a su propia esencia, a su dignidad. La traición era tan monstruosa que apenas podía comprenderla. Era el jaque mate. Caminó sin rumbo, con las lágrimas de rabia e impotencia nublando su vista, tropezando con las baldosas sueltas de la acera como si estuviera borracha de dolor. Se sentó en un banco de una pequeña plaza sucia, con la cabeza entre las manos, tratando de respirar, de pensar con claridad, pero su mente era un torbellino de dolor, y una desesperación tan negra que amenazaba con consumirla. Por primera vez en su vida, Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban, que el peso del mundo era demasiado para ella sola. En ese preciso instante, un coche lujoso, idéntico al que los había abandonado, pasó lentamente por la calle frente a la plaza. Dentro, Sofía reía a carcajadas por algo que le decía un hombre elegante a su lado. Su mirada se cruzó por un segundo con la de su madre, sentada en aquel banco, encogida por el dolor, una figura anónima de la miseria urbana. No hubo reconocimiento, ni una pizca de compasión, ni el más mínimo atisbo de culpa en los ojos de su hija. Sofía apartó la vista con total indiferencia, como si estuviera mirando a una extraña, a una de las tantas personas invisibles que pueblan la ciudad, una pieza de mobiliario urbano sin importancia. Y luego, el coche aceleró y desapareció en el tráfico. Esa mirada vacía, esa indiferencia absoluta, fue más dolorosa que cualquier palabra cruel, más hiriente que el abandono físico. Fue la confirmación final de que para su hija, ella ya no existía, era menos que nada. Algo estaba a punto de romperse dentro de Elena. Pero no se rompió. En su lugar, en las profundidades de su alma herida, algo nuevo y duro como el acero comenzó a forjarse. La pena dio paso a una rabia fría, a una determinación inquebrantable. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Elena regresó a la pensión con paso firme, la desesperación reemplazada por una determinación fría y cortante como la hoja de un cuchillo. Encontró a Manuel despierto mirando por la ventana con expresión ausente, perdido en los laberintos de sus pensamientos. Nosache,
Han bloqueado la cuenta, Manuel. Sofía lo ha hecho, le dijo sin rodeos, su voz carente de temblor, dura como el pedernal. No tenía sentido ocultarle la verdad, ni endulzar la píldora. Vio cómo la noticia aplastaba la poca esperanza que le quedaba a su marido. Su rostro se descompuso y sus hombros se hundieron como si le hubieran puesto un peso insoportable encima. «Estamos acabados, Elena», susurró, su voz un hilo roto. Pero Elena no le dio tiempo para derrumbarse. Se arrodilló frente a él y le tomó el rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «Escúchame, mi amor. Escúchame bien. Nos han quitado el dinero, nos han humillado, nos han dejado en la calle y nos han dado por vencidos. Pero se equivocan. No nos conocen. No saben de lo que somos capaces cuando estamos juntos». Sus ojos brillaban con una intensidad que Manuel no le había visto en años. Un fuego que creía extinto bajo las cenizas del dolor. «No voy a permitir que nos destruyan. No voy a dejar que ganen. Lucharemos, Manuel. Con lo que tengamos, con nuestras uñas si hace falta. ¿Me oyes? Lucharemos». Su voz resonó en la pequeña habitación, llenándola de una fuerza inesperada y poderosa, una fuerza que emanaba del amor y de la furia. La batalla apenas comenzaba, y ellos no iban a ser las víctimas. Abrió de nuevo la maleta y sacó el objeto de plata envuelto en terciopelo. Lo puso en la mano de Manuel, cerrando sus dedos alrededor del frío metal. «Esto es lo que tenemos. La historia de nuestra familia está aquí. Y te juro por la memoria de mi padre que encontraremos la manera de salir de esto. Te lo juro». Él la miró, y en medio de su dolor, vio la fuerza inquebrantable de la mujer que amaba, la misma mujer que lo había sostenido durante casi 50 años. Esa fuerza lo contagió, le dio un ancla a la que aferrarse en medio de la tormenta. Asintió lentamente, apretando el objeto en su mano. Ya no eran solo dos ancianos abandonados a su suerte, eran dos supervivientes, dos guerreros a punto de librar la batalla de sus vidas. Lo que sus hijos no habían previsto era que al despojarlos de todo lo material, les habían dejado lo único que realmente importaba, su amor mutuo y un legado familiar cuyo verdadero valor estaban a punto de descubrir. Pero sería suficiente para enfrentarse a la crueldad bien planificada de Sofía, que contaba con dinero, abogados y una falta total de escrúpulos. El camino que tenían por delante estaba lleno de trampas, y el tiempo corría en su contra. Algo increíble estaba por suceder, algo que cambiaría las reglas del juego para siempre, de una forma que nadie y menos que nadie Sofía podría haber imaginado. La llave de su salvación había estado en sus manos todo el tiempo, esperando el momento de ser usada. «¿Qué vamos a hacer ahora, Elena?», preguntó Manuel, su voz todavía temblorosa pero con un nuevo matiz de determinación que no estaba allí antes, contagiado por la fuerza de su esposa. Ella se levantó y miró la habitación miserable que los rodeaba. Ya no la veía como una prisión, sino como un refugio temporal, una trinchera desde la que planificar su contraataque. Primero, sobrevivir. Mañana buscaré un trabajo, cualquier cosa. Limpiando escaleras, cocinando en algún restaurante. No se me caen los anillos por trabajar. Necesitamos ganar tiempo y algo de dinero para comer. Y mientras, pensaremos. Investigaremos. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, conectando los puntos que antes no veía con claridad. El bloqueo de la cuenta, la prisa por vender la casa, la crueldad calculada. No era solo abandono, era un plan meticuloso para despojarlos de todo. Había algo que querían, algo más que el dinero de sus ahorros o la propiedad familiar. ¿Pero qué podía ser tan valioso? ¿Investigar qué?, preguntó Manuel confundido. Todo, respondió Elena, su mirada fija en el objeto que él todavía sostenía en sus manos. Empezaremos por aquí, por el único secreto que nuestros hijos no conocen, por la única herencia que despreciaron por considerarla una baratija. Estas coordenadas deben significar algo. La pieza de plata brilló débilmente en la penumbra, como una promesa silenciosa, una llave a un misterio que podía salvarlos o destruirlos definitivamente. Su batalla apenas había comenzado y tenían un arma que nadie esperaba. En la opulenta residencia de Sofía, ella revisaba unos documentos legales con su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa falsa que rezumaba arrogancia. Eran los papeles para la venta de la casa de sus padres, el último paso de su plan. Una vez que firmen la cesión de derechos por incapacidad, lo cual será cuestión de días, la venta será inmediata.
El comprador ya está listo y ofrece un precio excelente, incluso por encima del valor de mercado, le explicó el abogado, ajeno o indiferente al drama humano detrás de los papeles que manejaba. Sofía sonrió satisfecha. Excelente. Cuanto antes cerremos esto, mejor. Quiero pasar página. Miró una foto de sus padres que tenía en un estante de caoba. Una foto de tiempos más felices, de un viaje a la playa donde todos sonreían. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro, un recuerdo fugaz de la calidez de su madre, de la bondad de su padre, pero la desterró de inmediato con un movimiento de cabeza. Hago lo correcto, se dijo así, Sma, un mantra para acallar los últimos vestigios de su conciencia. Es por mi futuro, por el de mis hijos. Ellos no sabían gestionar lo que tenían, yo sí sabré hacerlo. No sabía que, a kilómetros de distancia, su madre estaba planeando un futuro muy diferente. Uno en el que la verdad saldría a la luz, sin importar el coste. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y las piezas comenzaban a moverse en una partida que nadie podía prever cómo terminaría. ¿Quién daría el jaque mate final? La noche cayó sobre Buenos Aires una manta de oscuridad y luces artificiales, pero en esa pequeña habitación de la pensión La Esperanza, una nueva luz comenzaba a brillar. Era la luz de la resistencia, de la dignidad que se negaba a ser pisoteada. Elena no sabía qué les depararía el futuro. Si lograrían salir de ese pozo oscuro en el que sus propios hijos los habían arrojado. Pero por primera vez desde que el coche de su hija se había alejado en una nube de polvo, sintió algo parecido a la esperanza. O una esperanza pasiva de que las cosas mejoraran por sí solas, sino una esperanza activa y combativa, la certeza de que ella misma las haría mejorar, costara lo que costara. Sofía había subestimado a su madre. Había visto a una anciana cansada, sumisa, una figura del pasado que ya no tenía un papel en su brillante futuro, y la había descartado como inservible. Pero se había equivocado gravemente. Había despertado a una leona dispuesta a proteger a su familia y su legado a cualquier precio. El juego había cambiado. Ya no eran las víctimas indefensas. Ahora eran los adversarios. Y tenían un arma secreta, un enigma grabado en plata, que sus hijos ignoraban por completo por su soberbia. La pregunta era si sabrían cómo usarla a tiempo, antes de que el plan de Sofía los aplastara definitivamente. No nos rendiremos, pensó Elena con una convicción férrea, mientras la ciudad dormía ajena al drama que se gestaba en una de sus habitaciones más humildes. La primera luz del alba se filtró por la sucia ventana, anunciando un nuevo día, una nueva oportunidad para luchar. Elena ya estaba despierta, vestida y lista para la acción. Miró a Manuel, que dormía plácidamente por primera vez en mucho tiempo, su rostro relajado por el agotamiento y la renovada confianza en ella. Te protegeré, le prometió en un susurro que solo ella escuchó, y recuperaremos lo que es nuestro. Tomó su bolso, que contenía el poco dinero que les quedaba, y un mapa de la ciudad que había conseguido en la recepción de la pensión. Salió de la habitación con el sigilo de un ladrón, dejando a su marido al cuidado de la dueña de la pensión, a quien le había pagado un día más con sus últimas monedas, prometiéndole que pronto le pagaría el resto. Tenía un plan arriesgado, basado en una intuición y en un puñado de números grabados en un viejo metal. Iba a empezar a tirar del hilo, a seguir la pista que su padre le había dejado décadas atrás sin saberlo. Se dirigió a una biblioteca pública. No sabía a dónde la llevaría, si al final del hilo encontraría la salvación, o solo más dolor. Pero era el único camino que tenía. Era un salto de fe en medio de la oscuridad. ¿Encontraría una respuesta a sus preguntas, o solo un abismo aún más profundo? Estaba a punto de descubrirlo. La ciudad, indiferente, comenzaba a despertar a su alrededor. Mientras caminaba por las calles que despertaban con el ruido del tráfico y los primeros vendedores ambulantes, Elena sintió el peso de la ciudad sobre sus hombros. Era una mujer mayor, sola, sin recursos, invisible para la mayoría de las personas que pasaban a su lado, absortas en sus propias vidas. Cualquiera en su lugar se habría rendido, se habría dejado consumir por la desesperación. Pero ella no era cualquiera. Era la hija de un hombre que le había enseñado a leer las estrellas y a encontrar el norte en la noche más oscura. Y ahora, más que nunca, necesitaba esa habilidad para navegar en su propia oscuridad. Se detuvo en una esquina, abrió el mapa y localizó la biblioteca pública más cercana.
Necesitaba información, necesitaba herramientas para descifrar el enigma de las coordenadas que había encontrado en el objeto de su padre. Sus hijos tenían dinero y abogados, un ejército a su disposición para aplastarlos. Pero ella tenía algo más valioso, un secreto y la determinación de una Apiaprus Marroa, madre traicionada. Y eso, como Sofía estaba a punto de descubrir de la peor manera posible, podía ser un arma mucho más poderosa que todo el dinero del mundo. El primer paso de su venganza, de su búsqueda de justicia, estaba a punto de darse. Y cambiaría absolutamente todo, de una forma que nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado jamás. Entró en la biblioteca como quien entra en un templo, buscando no solo conocimiento, sino salvación. Manuel se despertó y no encontró a Elena a su lado. Por un momento, el pánico lo invadió, un miedo frío y paralizante que le recordó su extrema vulnerabilidad. Lo había abandonado ella también, se había rendido. Pero entonces vio una nota en la mesita de noche, escrita con la caligrafía firme de su esposa. He ido a buscar nuestro futuro. Confía en mí, te quiero. Las palabras, sencillas y directas, lo llenaron de una calma inesperada y profunda. Confiar en ella. Era lo que había hecho durante 45 años, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. No iba a dejar de hacerlo ahora, en el momento más difícil y oscuro de sus vidas. Se levantó, se vistió, y se sentó en la silla coja a esperar, mirando por la ventana el triste patio interior. Sabía que su papel en esta lucha era diferente al de Elena. Él era el ancla, el puerto seguro al que ella podría regresar después de la batalla. Su fuerza sería su fe inquebrantable en ella. Y mientras esperaba, tomó la vieja maleta, sacó la pieza de plata y la sostuvo entre sus manos, como si al hacerlo pudiera enviarle a su esposa todo su amor y toda su fortaleza, allá donde estuviera. Juntos, aunque estuvieran separados en ese momento, eran invencibles. Y sus hijos, en su arrogancia, iban a aprender esa lección de la manera más dura y humillante. Pasó horas en la biblioteca, moviéndose con una determinación silenciosa que llamó la atención de la bibliotecaria. Con la ayuda de la amable mujer, aprendió a usar los ordenadores, y accedió a mapas topográficos antiguos y archivos catastrales digitalizados. Con manos temblorosas, introdujo las coordenadas grabadas en el metal. El resultado la dejó sin aliento. Los números señalaban un punto exacto en la vasta propiedad rural que había pertenecido a su familia durante generaciones, la misma que sus hijos intentaban vender a sus espaldas. No era un lugar al azar. Era un área remota montañosa que siempre habían considerado improductiva. Pero había algo más. En los archivos históricos, encontró una referencia a una antigua explotación minera llamada La Argentina, registrada a nombre de su bisabuelo, Julián Álvarez. La mina había sido cerrada a principios del siglo XX debido a un derrumbe, y con el tiempo, su existencia se había convertido en una simple leyenda familiar, un cuento para entretener a los niños. ¿Podría haber una conexión? La idea parecía descabellada, pero la coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Se sentía como una detective, uniendo las piezas de un rompecabezas centenario. Pero necesitaba más. Las coordenadas y una vieja leyenda no eran suficientes para enfrentarse a los abogados de Sofía. Necesitaba pruebas concretas, documentos, algo que pudiera llevar ante un juez. Pero ¿dónde podría encontrarlos después de tanto tiempo? Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, una idea cruzó su mente como un relámpago. Recordó una vieja caja de metal llena de papeles de su padre que ella había guardado en el fondo de una de sus maletas, una de esas cosas que se guardan sin saber muy bien por qué. Volvió a la pensión casi corriendo, con el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y temor. Encontró a Manuel esperándola, su rostro iluminándose al verla entrar. «Creo que he encontrado algo», le dijo sin aliento. Abrió la maleta y sacó la caja de metal oxidada. Dentro, entre viejas fotografías y cartas sin importancia, encontró un sobre amarillento. Dentro había varios recortes de periódicos de la época, de hacía más de 70 años.
Hablaban del misterioso cierre de la mina, la Argentina, y de las sospechas de que el derrumbe había sido provocado para ocultar el verdadero valor del yacimiento. Y junto a los recortes, había una carta. Era una carta del padre de Manuel, escrita a su propio padre muchos años atrás. En ella, le hablaba de sus sospechas sobre la mina, y mencionaba el nombre de un notario de Buenos Aires, un tal Ferrán, cuyo padre había sido el abogado de la familia Álvarez. Mi padre siempre creyó que a nuestra familia le habían robado algo, pero nunca supo qué, dijo Manuel, leyendo la carta por encima del hombro de Elena. Creía que el abuelo Julián había dejado alguna pista, alguna clave para sus herederos. La clave. Elena miró el objeto de plata que descansaba sobre la cama. La clave no estaba en los papeles. La clave era el objeto mismo. Al día siguiente, con la dirección de la notaría Ferrán e Hijos apuntada en un trozo de papel, se dirigieron al centro de la ciudad. El contraste entre su aspecto humilde y la opulencia del edificio de oficinas era abrumador. Entraron con timidez en un vestíbulo de mármol y bronce. El actual señor Ferrán, nieto del abogado original, era un hombre mayor, de pelo blanco y ojos inteligentes, que los recibió con una cortesía formal pero distante. Escuchó su historia con paciencia, aunque con un escepticismo visible en su rostro. Parecía la típica historia de herederos descontentos con delirios de grandeza. Entiendo su situación, pero ha pasado mucho tiempo. Los registros de esa época probablemente se hayan perdido, empezó a decir, con la clara intención de despacharlos amablemente. Pero entonces, Elena sacó de su bolso los recortes de periódico, la carta de su suegro y finalmente, el objeto de plata. Lo desenvolvió y lo puso sobre el escritorio de caoba pulida. Al verlo, la expresión del abogado cambió por completo. El escepticismo se desvaneció, reemplazado por una chispa de reconocimiento y una intensa curiosidad. Se inclinó para examinarlo, sus ojos fijos en la pieza de plata como si acabara de encontrar un fantasma de su pasado. ¿Puedo?, preguntó, y sin esperar respuesta, lo tomó en sus manos con una delicadeza casi reverencial. El ambiente en la sala había cambiado. Ya no eran dos ancianos desesperados. Eran los portadores de un secreto. El despacho era como un viaje al pasado. Estaba revestido de madera oscura y noble, con estanterías llenas de libros encuadernados en piel, que llegaban hasta el altísimo techo. El aire olía a cuero viejo, a papel y a historia. Un gran escritorio de caoba maciza dominaba la estancia, cubierto de documentos ordenados con una precisión meticulosa. El señor Ferrán les indicó que se sentaran en dos cómodos sillones de cuero frente a él. Se sentó y los miró fijamente, juntando las yemas de los dedos en un gesto pensativo. Mina, la Argentina, repitió en voz baja, como si saboreara las palabras olvidadas, un eco de su propia infancia. No he oído ese nombre en décadas. Mi padre me habló de ese caso una sola vez, cuando yo era solo un niño que jugaba en este mismo despacho. Dijo que fue uno de los asuntos más extraños y tristes de toda su carrera. Un misterio sin resolver. Una injusticia que nunca pudo probar. Elena y Manuel se miraron, una chispa de esperanza encendiéndose en sus corazones cansados. Habían encontrado a la persona correcta, al eslabón perdido de su historia. No es un misterio sin resolver, señor Ferrán, dijo Elena, su voz ganando fuerza y seguridad a cada segundo. Es una historia de robo. Y creemos que tenemos pruebas. El abogado se inclinó hacia adelante, su interés ahora completamente capturado por el relato. ¿Qué pruebas tienen? Elena le entregó los recortes de periódico y la carta del padre de Manuel. Y luego, señaló el antiguo objeto de plata que descansaba sobre el escritorio. El abogado lo miró, completamente fascinado, como si acabara de encontrar la pieza perdida de un rompecabezas centenario que había obsesionado a su familia. Este objeto perteneció a mi padre, explicó Elena con la voz firme, la emoción contenida bajo una capa de determinación. Y en su interior, encontré estas coordenadas. El abogado Ferrán tomó la pieza con la delicadeza de un experto en antigüedades, examinándola bajo la luz de un flexo de latón. Abrió la tapa y observó las pequeñas marcas grabadas con precisión, casi invisibles para un ojo inexperto. Increíble, murmuró, casi para sí mismo. Mi padre siempre dijo que la familia Álvarez se había marchado sin dejar rastro, pero que estaba convencido de que habían dejado una clave en alguna parte, una forma de reclamar lo suyo en el futuro.
Nunca imaginó que estaría aquí, a la vista de todos, en este objeto. Luego leyó la carta y los recortes de periódico, su rostro volviéndose cada vez más serio y sombrío a medida que avanzaba en la lectura, las piezas del puzzle encajando en su mente. Cuando terminó, se reclinó en su silla, y los miró con una nueva expresión, una mezcla de respeto, admiración y una profunda preocupación. Lo que me están contando es extremadamente grave, y muy peligroso, dijo con una solemnidad que le heló la sangre. La venta de la casa de sus padres, el bloqueo de sus cuentas, ese supuesto inspector, todo forma parte de un plan para despojarlos de sus derechos. Pero sus hijos han cometido un error fatal. No conocen el verdadero valor de lo que intentan robar, y han subestimado la inteligencia de sus antepasados. Sus palabras confirmaron todas las sospechas de Elena. Se sentía aliviada por tener razón, pero también aterrorizada por la batalla que se avecinaba. ¿Qué podemos hacer, señor Ferran?, preguntó Manuel, su voz llena de una angustia que no podía disimular, la fragilidad volviendo a apoderarse de él. Nos van a echar de la pensión, estamos solos y sin recursos para luchar contra nuestros propios hijos, que tienen dinero y poder. El abogado los miró con una profunda empatía que los reconfortó, una calidez que no esperaban encontrar en aquel despacho solemne. No, ya no están solos. A partir de este momento, soy su abogado. Y les aseguro que lucharemos con todo lo que la ley nos permita. Mi padre estaría orgulloso. Se levantó y caminó hacia una de las estanterías altas, subiéndose a una pequeña escalera de madera. Sacó un viejo legajo encuadernado en cuero, cubierto por una gruesa capa de polvo. Lo sopló, creando una pequeña nube en el aire, y lo puso sobre la mesa con un golpe sordo. Este es el expediente original de la mina, la Argentina, Mabo. Mi padre lo guardó durante todos estos años, en contra de todas las normas de archivo, esperando que algún día un heredero legítimo apareciera para reclamar lo que es suyo. Abrió el legajo y dentro, junto a mapas amarillentos y documentos legales, había un sobre sellado con lacre rojo, intacto. Estaba dirigido a el portador de la llave de plata. Elena contuvo el aliento, sintiendo un escalofrío. La llave de plata. Se refería a su herencia, a su objeto. El abogado rompió el sello con cuidado, y sacó un documento doblado. Era un testamento, el de su bisabuelo, el dueño original de la mina. Y contenía una cláusula que lo cambiaría absolutamente todo. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Mientras Elena y Manuel descubrían la verdad en el polvoriento despacho, Sofía estaba en una reunión con los compradores de la casa de sus padres. Era una pareja adinerada, ansiosa por cerrar el trato lo antes posible para empezar a construir su casa de fin de semana. Como ven, la propiedad tiene un potencial increíble. Una vez que renovemos, será una de las joyas del barrio, decía ella con su sonrisa de vendedora profesional, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, siempre calculadores. Solo estamos esperando que se resuelvan unos pequeños trámites administrativos con mis padres, una simple formalidad, y la casa será suya. El comprador asintió, satisfecho y confiado, sin hacer preguntas incómodas. Perfecto, tenemos los fondos listos. Cuanto antes firmemos, mejor para todos. Sofía se sentía en la cima del mundo. Todo iba según su meticuloso plan. Estaba a punto de conseguir una suma de dinero que aseguraría su futuro y el de su familia durante años. Se felicitaba por su inteligencia, por su capacidad para tomar decisiones difíciles sin los sentimentalismos que, según ella, habían llevado a sus padres a la ruina. No sentía ni una pizca de remordimiento. Mis padres son incapaces de gestionar esto. Yo les estoy haciendo un favor, protegiendo su legado, se repetía, su conciencia cada vez más adormecida por la codicia. No podía imaginar que a pocos kilómetros de distancia, un abogado estaba leyendo un documento que estaba a punto de hacer estallar todo su mundo en 1000 pedazos. El castillo de naipes que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse por el peso de un secreto familiar. Según este testamento, comenzó a explicar el abogado Ferran, su voz grave llenando el silencio del despacho, su bisabuelo, un hombre muy astuto y desconfiado que preveía la posibilidad de un sabotaje o un robo por parte de sus propios socios, incluyó una cláusula secreta, una salvaguarda para sus verdaderos herederos. La propiedad de la mina, la Argentina, y todos sus derechos de explotación no se transmiten con la tierra, sino a través de la posesión de un objeto específico que él describe con todo detalle en este documento. Se detuvo y miró la pieza de plata que brillaba sobre la mesa, el centro de todo el misterio.
este antiguo reloj de bolsillo Quien lo posea legítimamente, es el único y verdadero dueño de la mina. La tierra en sí misma, la casa, son irrelevantes sin él. Es la prueba de titularidad definitiva e irrefutable. Elena sintió que las piernas le flaqueaban, que el aire le faltaba. El objeto que había guardado durante años como un simple recuerdo sentimental, era en realidad un título de propiedad, una fortuna inimaginable. Su padre se lo había dado a ella, no a sus hermanos, no a sus hijos. Ella era la heredera legítima. Entonces, la mina es nuestra, dijo, la enormidad de la revelación comenzando a asentarse en su mente como un terremoto silencioso. Legalmente sí, confirmó Ferran. Pero sus hijos están intentando vender la propiedad donde se encuentra la única entrada conocida a la mina. Si lo consiguen, aunque no sean los dueños de la mina, podrían bloquearles el acceso para siempre. Tenemos que actuar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué propone que hagamos?, preguntó Elena, su mente tratando de asimilar la avalancha de información y de trazar un plan de acción. Se sentía como si hubiera estado en la oscuridad toda su vida, y de repente alguien hubiera encendido todas las luces de golpe, revelando un paisaje que no conocía. El abogado Ferran volvió a sentarse, su rostro ahora el de un estratega planeando una batalla crucial, sus ojos brillando con la emoción de un caso único en su carrera. Primero, resolver su situación inmediata. Haré una llamada al ayuntamiento y pararé los pies a ese supuesto inspector. Conozco a la gente adecuada. Nadie volverá a molestarlos en esa pensión. Segundo, presentaremos una demanda para congelar la venta de la propiedad, alegando fraude y expoliación de patrimonio familiar. Y tercero, y esto es lo más importante, solicitaremos una audiencia familiar urgente ante un juez. Es allí, en un tribunal, donde revelaremos toda la verdad. Expondremos el abandono, la manipulación y el intento de robo. Y presentaremos esto, dijo, señalando la pieza de plata y el testamento, como prueba irrefutable de todo. El plan era audaz, arriesgado, pero era el único camino posible. Iban a llevar la guerra al terreno de Sofía, al mundo de las leyes y los tribunales que ella creía dominar. Pero esta vez, Elena y Manuel tenían las mejores armas de su lado. La verdad y un secreto guardado durante casi un siglo. El tribunal de familia era una sala imponente y fría, diseñada para empequeñecer a quienes buscaban justicia en su interior. Los techos altísimos, los paneles de madera oscura que cubrían las paredes y el silencio solemne, creaban una atmósfera de intimidación que oprimía el pecho. Elena y Manuel se sentían como dos pájaros caídos del nido, sentados junto a su abogado, el señor Ferran. Manuel temblaba ligeramente, un temblor que delataba el terror que sentía, y Elena le apretaba la mano con una fuerza tranquilizadora, aunque su propio corazón latía con una violencia descontrolada que amenazaba con romperle las costillas. Al otro lado de la sala, en un contraste cruel, Sofía y Ricardo parecían estar en su elemento, cómodos en la frialdad del lugar. Sofía, vestida con un traje de diseñador impecable, susurraba algo al oído de su abogado, el doctor Morales, un hombre con una sonrisa de superioridad que a Elena le revolvió el estómago. Ricardo, a su lado, evitaba mirar a sus padres, con la vista clavada en sus costosos zapatos italianos, como si la vergüenza fuera un objeto que pudiera esconderse bajo el cuero. No puedo mostrarles mi miedo, pensó Elena, enderezando la espalda con un esfuerzo sobrehumano. Por Manuel, por nuestra dignidad, debo ser fuerte. El juez, un hombre mayor de rostro severo y mirada impenetrable, entró en la sala y todos se pusieron en pie. El silencio se hizo aún más denso, casi tangible. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Elena sentía que se jugaba no solo su futuro, sino su propia alma. ¿Escucharía a alguien su verdad en aquel lugar tan deshumanizado? El doctor Morales se levantó con la confianza de un actor que conoce su papel a la perfección, moviéndose con una gracia estudiada. Su voz, potente y modulada, llenó cada rincón de la sala, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar un cuadro de tragedia familiar. Señoría, estamos aquí por un motivo triste pero absolutamente necesario. Mis clientes, la señora Sofía Rinaldi y su hermano Ricardo, se han visto obligados a tomar esta difícil, dolorosísima decisión por el bien y la protección de sus padres.
Los aquí presentes, Elena y Manuel, lamentablemente ya no poseen la capacidad para administrar sus propios bienes, ni para tomar decisiones coherentes sobre su futuro. Comenzó a presentar una serie de documentos como si fueran armas, informes médicos de dudosa procedencia, que hablaban de un deterioro cognitivo leve, extractos bancarios que supuestamente demostraban una gestión imprudente de sus ahorros de toda una vida. Cada palabra era una mentira envuelta en jerga legal, una puñalada calculada a la dignidad de Elena y Manuel. Mis clientes solo buscan protegerlos, continuó Morales adoptando un falso tono de compasión que sonaba obsceno. Quieren asegurarse de que sus padres pasen sus últimos años en un lugar adecuado, con los cuidados necesarios, sin las preocupaciones del mundo material que ya no pueden manejar. La venta de la propiedad familiar es un paso doloroso pero indispensable para garantizarles esa tranquilidad financiera. Es un acto de amor, señoría, no de codicia. Elena tuvo que morderse el labio con fuerza para no gritar. Amor. Llamaba amor a esa crueldad tan metódica y fría. Para apuntalar su farsa, el doctor Morales llamó a su primer testigo. Llamó al estrado a la señora Clara Jiménez. Una mujer de aspecto severo, que Elena reconoció vagamente como alguien que había aparecido en su casa con la excusa de una encuesta municipal, se dirigió al estrado con una confianza ensayada. Juró decir la verdad y luego procedió a destruirla. Visité el domicilio de los señores Álvarez hace unas semanas como parte de un programa de asistencia social, comenzó, su voz monótona y carente de emoción. El estado de la casa era preocupante. Había un claro desorden, platos sin fregar, y un ambiente general de abandono. La señora Elena parecía desorientada, no recordaba nuestra cita telefónica, que habíamos concertado el día anterior. El señor Manuel, por su parte, se mostró hostil y confundido. Me acusó de querer robarles. Mintió sin pestañear, describiendo una escena de caos y senilidad que no tenía nada que ver con la realidad. Basado en mi observación profesional, consideré que no estaban en condiciones de cuidar de sí mismos de manera segura. Emití un informe recomendando una evaluación más exhaustiva y la posible intervención de la familia para garantizar su bienestar. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que Sofía y Ricardo estaban construyendo alrededor de sus padres, aislándolos del mundo de su propia vida. Elena miraba a aquella mujer, una extraña pagada para robarles su credibilidad, y sintió una oleada de impotencia. ¿Cómo se lucha contra una mentira tan bien orquestada? El señor Ferrán tomaba notas en silencio, su rostro impasible. Pero Elena se preguntaba si él también empezaba a dudar. A continuación, Sofía fue llamada a declarar. Se acercó al estrado con una compostura perfecta, una actriz consumada en el papel de hija devota y preocupada, moviéndose como si estuviera en un escenario. Sus ojos se llenaron de lágrimas de cocodrilo, mientras hablaba de la supuesta confusión de su madre, de los olvidos cada vez más frecuentes de su padre. Me duele en el alma, en lo más profundo de mi ser, tener que hacer esto, dijo, su voz quebrándose en el momento justo para causar el máximo efecto en el juez. Amo a mis padres más que a nada en este mundo, pero no puedo, no debo, quedarme de brazos cruzados mientras se ponen en peligro a sí mismos. Hace unas semanas, los encontramos desorientados en la ciudad, se habían perdido volviendo de hacer la compra. Tuvimos que intervenir. Fue la gota que colmó el vaso. Mintió con una facilidad escalofriante, construyendo una realidad alternativa en la que ella era la salvadora, y ellos, las pobres víctimas de su propia senilidad. Manuel se le agachó la cabeza, completamente destrozado y humillado por las crueles mentiras de su hija, por la facilidad con que borraba toda una vida de recuerdos. Elena, en cambio, la miró fijamente, con una mezcla de rabia y una pena insondable. ¿En qué momento te perdimos, hija mía?, pensó con un dolor profundo, que le oprimía el pecho como una banda de acero. Nunca pensé que criaría a una extraña, a alguien capaz de tal vileza por dinero, a una actriz tan consumada. El juez escuchaba atentamente, su rostro inescrutable. La balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente hacia el lado de la mentira. El teatro de Sofía era, en apariencia, perfecto. Llamaron a Ricardo al estrado. Su comparecencia fue un penoso espectáculo de debilidad y cobardía. Se sentó encorvado, evitando la mirada de todos, especialmente la de sus padres, como si el peso de su traición le impidiera levantar la cabeza. Su voz era apenas un murmullo.
un hilo de sonido en el imponente silencio de la sala. ¿Confirma usted el testimonio de su hermana, la señora Rinaldi?, preguntó el doctor Morales con suavidad, como si estuviera tratando con un niño asustado al que hay que guiar. Ricardo asintió con la cabeza, sin levantar la vista del suelo, sus manos retorciéndose en su regazo. Sí, lo confirmo, susurró. ¿Cree usted que sus padres están en condiciones de gestionar su patrimonio y cuidar de sí mismos sin supervisión? Hubo una larga pausa, un silencio denso en el que pareció que el tiempo se detenía. Por un instante, una minúscula chispa de esperanza se encendía en el corazón de Elena. Quizás él, su hijo, el niño que había acunado en sus brazos, no podría ya llevar la mentira hasta el final. Pero la esperanza se extinguió tan rápido como había nacido. No lo creo, dijo Ricardo finalmente, las palabras saliendo con dificultad, como si se atragantara con ellas. Necesitan ayuda. Sofía solo quiere lo mejor para ellos. Fue una traición cobarde, pronunciada sin convicción pero con un efecto devastador. No era la daga afilada de Sofía, sino un golpe sordo y pesado que dejó a Manuel sin aliento. Ricardo volvió a su asiento, hundiéndose en él como si deseara desaparecer. Era un hombre roto, un títere en manos de la ambición de su hermana. Y su debilidad era en ese momento tan cruel como la fortaleza de ella. Cuando le llegó el turno a Elena, se levantó con las piernas temblorosas, pero con la cabeza bien alta, una reina despojada pero no vencida. El señor Ferrán le dio una palmada de ánimo en el hombro antes de que se dirigiera al estrado. La sala parecía un mar de rostros desconocidos y hostiles, todos listos para juzgarla, para reer la versión más conveniente. Señoría, comenzó, su voz sonando más frágil de lo que le hubiera gustado, delatando la tormenta de emociones que la consumía por dentro. Mi hija miente. Todo lo que ha dicho es una cruel invención. Mi marido y yo estamos perfectamente lúcidos. Lo que ella describe como un acto de amor fue, en realidad, un acto de abandono. Nos dejaron en una carretera, con 2 maletas, como si fuéramos basura que se tira por la ventanilla de un coche. El doctor Morales se levantó de un salto, interrumpiéndola con una indignación fingida que era una obra de teatro en sí misma. Protesto, señoría. La testigo está divagando, claramente alterada y confundida. Sus acusaciones son delirantes. Es una muestra más de su lamentable estado mental. No podemos dar crédito a estas fantasías. El juez lo miró con severidad. Protesta denegada. Déjela hablar, doctor. Pero el daño ya estaba hecho. La interrupción había roto el hilo de su relato, la había hecho parecer inestable y emocionalmente descontrolada ante los ojos del tribunal. Elena intentó continuar, explicar el bloqueo de la cuenta bancaria, la visita del falso inspector. Pero sus palabras se atropellaban, cargadas de una emoción que sus verdugos interpretaban como histeria. Sofía la miraba con una expresión de falsa lástima, moviendo la cabeza con tristeza, reforzando la imagen de una anciana que ha perdido el contacto con la realidad. Era una humillación pública, fría y calculada. Algo estaba a punto de romperse. El juez se aclaró la garganta, y el sonido resonó en la sala como un presagio. Se dirigió a Elena con un tono que, aunque no era cruel, estaba cargado de una paternalista condescendencia que era casi peor que la hostilidad. Señora Álvarez, entiendo que esta es una situación extraordinariamente dolorosa y difícil para usted. Las disputas familiares suelen serlo, y las emociones están a flor de piel. Hizo una pausa, observándola por encima de sus gafas de lectura. Sin embargo, lo que usted presenta son acusaciones muy graves, muy serias, pero no aporta ninguna prueba tangible que las respalde. Son su palabra contra la de sus hijos. Y su hija, por otro lado, ha presentado informes médicos, testimonios de profesionales, documentos bancarios. Parecía que la decisión estaba tomada, que el martillo estaba a punto de caer y sellar su destino. La falsa resolución estaba a punto de aplastarlos como una losa de granito. Sofía intercambió una mirada de triunfo apenas disimulada con su abogada. Dedo. Lo habían conseguido. El juez suspiró, como si estuviera a punto de dictar una sentencia inevitable. A falta de nuevas pruebas que contradigan la evidencia presentada, me veo inclinado a fallar a favor de la solicitud de tutela. Es por el bien de... Pero no pudo terminar la frase.
En ese preciso instante, el señor Ferran se puso en pie con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. Su movimiento fue deliberado, sin prisa, lleno de una autoridad contenida que hizo que todos los ojos se volvieran hacia él. Con su permiso, señoría. Aún no hemos terminado. Aún no hemos presentado nuestras pruebas. El silencio que siguió fue atronador, denso, cargado de una nueva e inesperada posibilidad. El doctor Morales soltó una risita burlona. Un sonido desagradable que rompió la tensión, aunque en sus ojos había un atisbo de nerviosismo. ¿Qué pruebas? ¿Más historias fantásticas sobre abandonos en carreteras desiertas? ¿Acaso va a sacar un conejo de la chistera, colega? No haga perder más tiempo a este tribunal. Su arrogancia era palpable, convencido de que tenía la partida ganada, y que aquello no era más que el último y patético intento de un abogado de segunda fila por justificar sus honorarios. Ferran lo ignoró por completo, su atención centrada única y exclusivamente en el juez, como si Morales fuera un simple mosquito zumbando en la habitación. Señoría, la defensa ha construido todo su caso sobre una premisa fundamentalmente falsa. Han hablado de proteger el patrimonio de mis clientes, pero han ocultado deliberadamente la verdadera naturaleza y el inmenso valor de ese patrimonio. Han hablado de incapacidad cuando la única incapacidad que vemos hoy en esta sala es la incapacidad moral, para honrar a los propios padres. Sus palabras resonaron en la sala, cargadas de una autoridad tranquila, y una fuerza moral que captó la atención de todos, incluido el juez, que ahora lo miraba con renovado interés, dejando a un lado los papeles que estaba a punto de firmar. Por primera vez en toda la mañana, una visible fisura apareció en la fachada de confianza de Sofía. Sus ojos se entrecerraron, una sombra de duda cruzando su rostro. Ricardo, por su parte, pareció encogerse aún más en su asiento, como si presintiera la catástrofe. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era lo que no sabían? El aire de la sala había cambiado. Me gustaría llamar la atención de este tribunal sobre la propiedad en cuestión, continuó Ferran, su voz clara y precisa como el filo de un bisturí, cortando el tenso silencio. La defensa la ha presentado como una simple casa de campo, una propiedad rústica de valor moderado. Han sugerido que su venta es necesaria para cubrir los costes de una residencia de Acolia, ancianos de lujo. Pero eso no es del todo cierto, señoría. De hecho, es una omisión deliberada de una magnitud colosal. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la mente de todos los presentes. Lo que no han mencionado, lo que han ocultado cuidadosamente, es que esa propiedad es la única entrada conocida a una antigua explotación minera, la mina, la Argentina, registrada a nombre del bisabuelo de mi clienta, el señor Julián Álvarez. Al oír el nombre de la mina, Sofía palideció visiblemente, un color ceroso tiñó su piel. Ricardo se removió incómodo en su asiento, tragando saliva con dificultad. Evidentemente, sabían de la existencia de la mina, pero la consideraban una vieja historia familiar sin valor, un cuento del abuelo. Una mina abandonada y sin ningún valor, señoría, interrumpió Morales, tratando de minimizar el impacto, aunque su voz carecía de la confianza de antes. Un dato histórico, completamente irrelevante para el caso que nos ocupa. Ferran sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa de estratega a punto de dar el golpe de gracia. Eso es lo que sus clientes querían que todos creyéramos. Pero se equivocan. Profundamente. Su afirmación sobre la irrelevancia de la mina no podría estar más lejos de la verdad, doctor, replicó Ferran, su tono ahora más firme, como el de un profesor corrigiendo a un alumno ignorante. La mina no está abandonada, está latente, y su valor no es, en absoluto, irrelevante. Mis clientes, previendo la codicia de sus hijos, contrataron hace meses a una firma de geólogos para realizar una prospección discreta en los terrenos colindantes. Tengo aquí el informe. Levantó una carpeta abultada, mostrándola al juez. Según estas tasaciones geológicas recientes, la mina, la Argentina, contiene una de las vetas de plata más puras y extensas del país, con depósitos adicionales de otros minerales valiosos como el zinc y el plomo. Su valor estimado, siendo conservadores, supera los de hasta $200 millones. Un murmullo de asombro y estupefacción recorrió la sala como una onda expansiva.
Los periodistas en la parte de atrás empezaron a escribir frenéticamente en sus libretas. El juez se inclinó hacia adelante, ahora completamente absorto, sus ojos fijos en Ferran, la expresión de aburrimiento reemplazada por una de incredulidad. La trama acababa de dar un giro tan inesperado y dramático, que parecía sacado de una novela. La pequeña casa de campo, la excusa para su plan, era en realidad la puerta a una fortuna inimaginable. La expresión de Sofía era una mezcla de shock, furia, y sobre todo, una codicia desatada y visible para todos. Había estado a punto de regalar un tesoro por desconocimiento. Morales se quedó sin palabras por un instante, visiblemente sorprendido, su rostro perdiendo el color, su mandíbula ligeramente desencajada. Sofía lo fulminaba con la mirada, como si le culpara por no haber investigado, por no haber descubierto el verdadero valor de lo que intentaban robar. ¿Y qué prueba tiene de esas afirmaciones tan extraordinarias?, preguntó el abogado, recuperando a duras penas la compostura, su voz temblorosa delatando su desconcierto. Presente ese supuesto informe, si es que existe, podría ser una invención. Por supuesto que lo presentaré, respondió Ferran con calma. Pero el informe geológico solo establece el valor, no establece la propiedad. Y ahí es donde el plan de sus clientes se desmorona por completo, como un castillo de arena ante la marea. Se acercó a su maletín y sacó el viejo legajo de cuero, que había encontrado en el despacho de su padre, un objeto que parecía venir de otro siglo, un testigo del pasado. Este es el expediente original de la mina, con los registros de propiedad y los primeros estudios geológicos del siglo pasado. Documentos fascinantes. Pero la prueba más importante, la definitiva, la que convertirá este juicio en una farsa, no está en estos papeles. Hizo una pausa dramática, mirando a Elena, luego a Sofía, y finalmente al juez, dejando que la tensión creciera hasta hacerse casi insoportable. Luego, se volvió hacia Elena y le hizo un gesto solemne con la cabeza. El momento había llegado. Elena, por favor, pensó Ferran, muéstrales la verdad. Es tu momento. Con manos solemnes, temblando ligeramente por la emoción pero firmes en su propósito, Elena abrió su bolso. Todos los ojos de la sala estaban fijos en ella, en ese gesto sencillo que prometía una revelación. Sacó con sumo cuidado el objeto envuelto en un paño de terciopelo oscuro, un pequeño bulto que contenía la historia de su familia y la clave de su futuro. Se levantó y caminó lentamente, con la dignidad de quien sabe que porta algo sagrado, hacia el estrado. Desenvolvió el paño con delicadeza y colocó su contenido sobre la madera pulida, frente al juez. El antiguo *** reloj de bolsillo *** de plata brilló bajo las luces de la sala. Un testigo silencioso de generaciones de secretos, promesas y traiciones. Su tic-tac, aunque inaudible en el silencio expectante, pareció resonar en el corazón de Elena como un tambor de guerra. Sofía lo miró con un desdén que no lograba ocultar su creciente nerviosismo. ¿Un viejo reloj? ¿Un trasto de la abuela? ¿Esa es su gran prueba? Esto es ridículo, señoría. Están perdiendo el tiempo de este tribunal. Pero su voz temblaba ligeramente, la arrogancia resquebrajándose bajo la presión. Elena la miró con una mezcla de pena y determinación. Esto no es un simple recuerdo, niña desagradecida, pensó con una claridad feroz. Es el guardián de nuestra lealtad. Es nuestra justicia. El juez observaba el objeto, fascinado, sin decir una palabra, sintiendo que estaba ante algo mucho más importante que una simple pieza de joyería antigua. Este objeto, señoría, dijo Ferran, su voz resonando con la gravedad del momento, amplificada por el silencio absoluto de la sala, es la clave de todo. Es el eje sobre el que gira esta historia de codicia. De acuerdo con el testamento original de don Julián Álvarez, que también obra en mi poder, y que presento ahora mismo, la propiedad de la mina no se transmite a través de la escritura de la tierra. El señor Álvarez, un hombre sabio y desconfiado, temiendo precisamente una traición familiar como la que estamos presenciando hoy, estableció una cláusula de titularidad única, inmutable y simbólica. Con manos cuidadosas, como si manipulara una reliquia, abrió el testamento, un documento amarillento y frágil. Buscó el párrafo relevante y leyó en voz alta, su voz clara y firme. Lego la totalidad de mis derechos de exploración y explotación sobre la mina, la Argentina, no a la sangre, que a veces se agría, sino a la lealtad, que es el metal más precioso.
La titularidad y el derecho pertenecerán de forma perpetua y exclusiva al portador legítimo de mi reloj de plata, que entrego como prueba de mi confianza y afecto, Tune. El silencio en la sala era total, denso, casi se podía tocar. Ferran levantó la vista del documento y miró fijamente al juez. Este objeto, que el padre de Elena le confió a ella, y solo a ella en su lecho de muerte, no es una joya. Es un título de propiedad. Es la llave de una fortuna. Y su portadora legítima es mi clienta, la señora Elena Álvarez. La revelación cayó como una pega atómica. Sofía se quedó con la boca abierta, su rostro una máscara de incredulidad, horror y una rabia impotente. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez mortal. Todo su plan, toda su traición, toda su crueldad, se basaba en una ignorancia fundamental y arrogante. Había intentado robar la casa, la caja, sin saber que la verdadera joya, el verdadero poder, estaba en ese objeto que siempre había despreciado, que su madre cuidaba con un amor que ella nunca entendió. No, no puede ser, balbuceó, las palabras apenas audibles. Es imposible, es un truco. Su mundo, construido sobre mentiras y la certeza de su propia astucia, se derrumbaba a su alrededor, como un edificio en demolición. Ricardo a su lado, la miraba con los ojos desorbitados, comprendiendo por fin la magnitud de su error y de su traición. No solo habían intentado despojar a sus padres de su hogar, sino que habían estado a punto de perder, por pura estupidez, una fortuna que superaba sus sueños más salvajes. La ironía era tan cruel como poética. La lealtad que su bisabuelo había querido premiar era precisamente la cualidad que ellos habían demostrado no poseer de la forma más pública y humillante posible. El tic-tac imaginario del reloj parecía ahora el martillo de un juez, sentenciando su miseria moral. La justicia, a veces, tiene un retorcido sentido del humor. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El juez tomó el objeto de plata en sus manos con una delicadeza reverencial, examinándolo con detenimiento. La artesanía, el peso, las iniciales J.A., grabadas en la tapa. Luego pidió el testamento y lo comparó con la descripción del objeto, asintiendo lentamente. Un perito calígrafo, llamado de urgencia por el señor Ferran, que había previsto esta necesidad, fue llamado al estrado. El experto examinó la tinta, el papel y la firma del testamento bajo una lupa. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, emitió su veredicto con una voz clara y profesional. El documento es auténtico, señoría. La firma corresponde sin lugar a dudas a la de don Julián Álvarez, según los archivos notariales de la época. No hay indicios de manipulación o falsificación. La verdad era innegable, oficial, demoledora. Sofía y Ricardo no solo habían abandonado a sus padres y mentido bajo juramento, habían intentado robarles una herencia que, por la propia ley establecida por su antepasado, nunca les había pertenecido ni les pertenecería. Su supuesto acto de amor quedaba expuesto como lo que realmente era: un fraude premeditado, una estafa cruel basada en la codicia más abyecta y una ignorancia supina. El plan perfecto se había revelado como una chapuza miserable, un castillo de naipes derrumbado por un soplo de la verdad. «Es mentira, es un montaje», gritó Sofía de repente, perdiendo por completo la compostura, su máscara de hija perfecta hecha añicos en el suelo del tribunal. Se puso en pie de un salto señalando a su madre con un dedo tembloroso. «Esa vieja está loca, se lo ha inventado todo, ha falsificado ese papelucho, quiere quedarse con todo para ella». Sus gritos histéricos resonaron en la sala, pero ya no engañaban a nadie. Sonaban vacíos, desesperados, el chillido de un animal atrapado en una trampa de la que no puede escapar. El doctor Morales intentó calmarla, pero ella lo apartó con un manotazo. Ricardo, a su lado, se había hundido completamente en su silla, cubriéndose el rostro con las manos, incapaz de afrontar la humillación pública. Viendo el desastre y temiendo por su propia licencia, el doctor Morales se levantó, pálido como un fantasma. «Señoría, yo no tenía conocimiento de esto. Mis clientes me aseguraron que sus preocupaciones eran genuinas. He sido engañado». Subí. Era un hilo de pánico. «A la luz de estas revelaciones, ruego al tribunal que me permita retirarme del caso». El juez lo miró con un desprecio helado. «Siéntese, doctor».
Va a escuchar la sentencia junto a sus clientes. Usted también es parte de esta farsa. La maniobra para salvarse solo sirvió para aislar aún más a Sofía y Ricardo, abandonados ahora hasta por su propio abogado en medio del naufragio. La traición era contagiosa. El juez golpeó la mesa con su mazo, el sonido seco y rotundo poniendo fin al caos y reclamando el silencio. Su mirada ahora era de una frialdad glacial, un bisturí que diseccionaba a Sofía, a Ricardo y a su abogado. Señora Rinaldi, comenzó, su voz tranquila pero cargada de una autoridad implacable, no solo ha mentido usted bajo juramento de una forma descarada, sino que ha presentado pruebas falsas, y ha intentado manipular a este tribunal con el único y despreciable fin de cometer un delito de estafa y apropiación indebida. Ha intentado despojar a sus propios padres no solo de su patrimonio, sino, lo que es infinitamente peor y no tiene precio, de su dignidad y su libertad. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación, de su futuro. Elena escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire entraba limpio en sus pulmones. La verdad, al fin, estaba siendo proclamada en voz alta, clara e irrefutable. Manuel, a su lado, había dejado de temblar. Sostenía la mano de Elena, y sus dedos, ahora, transmitían fuerza, no miedo. Habían dejado de ser víctimas. Eran los vencedores. El juez continuó, su veredicto desarrollándose con una lógica implacable que no dejaba lugar a dudas. Por todo lo expuesto, este tribunal no solo desestima en su totalidad y con carácter inmediato su solicitud de incapacitación y tutela, sino que la declara temeraria y de mala fe. Hizo una pausa, mirando a Elena y Manuel con un respeto que antes no estaba allí. Se ordena la inmediata restitución de todos los activos de los señores Manuel y Helen, a Álvarez, así como el desbloqueo de todas sus cuentas bancarias. Se anula cualquier documento de poder que hayan podido firmar bajo coacción o engaño. Luego, su mirada volvió a clavarse en Sofía y Ricardo, y su tono se endureció aún más, volviéndose cortante como el hielo. Pero esto no termina aquí. Dada la gravedad de los hechos, que constituyen un ataque a la administración de justicia y a los más elementales lazos familiares, ordeno que se abra una investigación penal contra usted, señora Rinaldi, y contra su hermano el señor Ricardo Rinaldi, por los presuntos delitos de fraude procesal, estafa en grado de tentativa, abandono de persona y perjurio. Los oficiales de policía presentes en esta sala los escoltarán fuera y los pondrán a disposición judicial. El mazo sonó una última vez, un golpe seco y definitivo. Era el final. La justicia que parecía tan lejana e inalcanzable, había llegado de forma arrolladora. Dos agentes de policía uniformados se acercaron con paso firme a Sofía y Ricardo, que estaban paralizados por el shock, incapaces de procesar la velocidad de su caída desde la cima de su arrogancia hasta el abismo de la humillación. Señora, señor, por favor acompáñennos, dijo uno de los agentes con voz neutra, profesional. El sonido de unas esposas metálicas al abrirse fue el único ruido en la sala. Sofía se resistió por un instante, un último espasmo de arrogancia. No pueden hacerme esto, no saben quién soy, gritó, pero su voz se quebró, perdiendo toda su fuerza. Ricardo, en cambio, se dejó llevar como un autómata, con la mirada perdida, completamente derrotado, un hombre sin voluntad. Mientras lo sacaban de la sala, pasando junto al banco donde estaban sentados sus padres, Elena observó la escena sin sentir alegría, solo un profundo y amargo vacío. Vio el rostro de su hija, desfigurado por el odio y la desesperación. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En Loenna y Pavesia Rebandias, los ojos de Sofía no había ni una pizca de arrepentimiento, solo rabia. Rabia por haber sido descubierta, por haber fracasado. En ese instante, Elena comprendió que había perdido a su hija mucho antes de aquel día en la carretera. La había perdido quizás el día en que la codicia anidó en su corazón y devoró todo lo demás. La puerta del tribunal se cerró tras ellos, un sonido definitivo que sellaba el destino de su familia. El señor Ferrán les puso una mano en el hombro a cada uno, un gesto de un calor humano inmenso en la fría sala. «Se ha hecho justicia», dijo en voz baja, su voz teñida de alivio y respeto. Elena asintió lentamente, incapaz de hablar. Sí, se había hecho justicia. La ley había funcionado. Habían ganado la batalla legal, habían recuperado su fortuna y su honor. Eran libres, y de repente, inmensamente ricos. Pero el precio había sido terrible, incalculable.
Habían tenido que destruir a sus propios hijos para sobrevivir. Habían perdido a su familia para siempre, de la forma más brutal y pública. Manuel a su lado lloraba en silencio, pero Elena sabía que no eran lágrimas de felicidad. Eran lágrimas de duelo por los hijos que habían sido, y que ya nunca volverían a ser. El dolor de ver a sus hijos, su carne y su sangre, convertidos en monstruos por el dinero, era una herida que ninguna fortuna podría curar. El eco del mazo del juez todavía resonaba en sus oídos, marcando el final de una vida, y el comienzo de otra muy diferente. Una vida en la que lo tenían todo en el banco, pero en la que estaban irrevocablemente huérfanos de sus propios hijos. ¿Podría alguna cantidad de plata, extraída de las profundidades de la tierra, llenar alguna vez el vacío que sus hijos habían dejado en sus corazones? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. Salieron del tribunal envueltos en un silencio que contrastaba brutalmente con el tumulto de los periodistas que los esperaban en la escalinata. Los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos en una tormenta de verano, y las preguntas se abalanzaban sobre ellos como una jauría de lobos hambrientos. Señora Álvarez, ¿qué siente ahora? ¿Van a demandar a sus hijos? ¿Qué harán con la fortuna de la mina? Elena apretó con más fuerza la mano de Manuel, que temblaba sin control, y se abrió paso a través de la multitud, con una dignidad que parecía imposible después de la tormenta que acababan de atravesar. No sentía el triunfo que todos esperaban de ella. No había alegría en su victoria. Solo un inmenso y desolador vacío, la certeza amarga de que para recuperar su vida habían tenido que enterrar para siempre a sus hijos. El señor Ferrán, actuando como un escudo humano, los guió hasta un coche negro que los esperaba con el motor en marcha. Al cerrar la puerta, el ruido del mundo se apagó de golpe, dejando solo el eco de la tragedia familiar en el lujoso silencio del vehículo. Manuel apoyó la cabeza en el cristal y cerró los ojos, agotado hasta el alma. «No me siento un ganador, Elena», susurró, y en su voz había un universo de dolor. Ella asintió, mirando la ciudad pasar borrosa a través de la ventanilla. «Yo tampoco, mi amor, yo tampoco», respondió. Habían ganado la guerra, pero las bajas habían sido su propia carne y su propia sangre. El señor Ferrán no los llevó de vuelta a la pensión, a aquel cuarto húmedo que había sido su trinchera y su refugio. En su lugar, el coche se detuvo frente a un hotel discreto, y elegante en un barrio tranquilo de la ciudad. Un botones los condujo a una suite espaciosa, llena de luz natural, con vistas a un jardín interior. El contraste con la miseria de los últimos días era tan abrumador que los dejó sin aliento por un momento. Había una cama enorme con sábanas blancas y limpias, un sofá cómodo y una mesa con fruta fresca y agua mineral. Era un mundo de calma y confort que les parecía ajeno, como si le perteneciera a otras personas. Manuel se sentó en el borde de la cama, mirando sus propias manos como si no las reconociera, las manos de un hombre que había perdido todo y lo había recuperado todo en el mismo instante. Elena se acercó a la ventana y observó las hojas de los árboles meciéndose suavemente con la brisa. Por primera vez en semanas, podían respirar. Podían descansar. Pero la paz exterior no lograba acallar el tumulto interior. ¿Y ahora qué?, pensó Elena, la pregunta resonando en el silencio de la lujosa habitación. Tenían dinero, mucho más del que jamás habían soñado. Tenían justicia. Pero ¿cómo se reconstruye una vida a partir de las cenizas de la propia familia? El dinero no podía devolverles lo que habían perdido. Pasaron los primeros días en un limbo extraño. Un estado de suspensión entre el trauma del pasado reciente y la incertidumbre del futuro. El señor Ferrán se encargó de todo con una eficiencia y una discreción admirables. Desbloqueó sus cuentas, gestionó la avalancha de ofertas de la prensa y comenzó los trámites para tomar posesión legal de la mina. Les traía los periódicos cada mañana, donde su historia ocupaba las portadas. Eran los padres Coraje, la herencia que desenmascaró la codicia. Los periodistas acampaban frente al hotel, esperando una declaración, pero ellos no tenían nada que decir. ¿Qué podían contar? Que el dolor de la traición de un hijo no se cura con cheques de 7 cifras. Una tarde, mientras tomaban el té en la habitación, Manuel rompió el silencio que se había instalado entre ellos como una densa niebla. Recuerdo el miedo que sentí en esa pensión, Elena. La sensación de ser invisible, de no importarle a nadie. La vergüenza de tener que pedir ayuda, de sentir que eres una carga para el mundo.
Sus palabras flotaron en el aire cargadas de una verdad dolorosa que Elena conocía demasiado bien. Nadie debería sentirse así, Manuel. Nadie debería llegar al final de su vida con ese miedo, respondió ella, su voz llena de una nueva y firme convicción. En ese momento, en medio de su dolor, nació una idea. Una forma de dar sentido a todo lo que habían sufrido. No quiero este dinero para nosotros, Manuel, dijo Elena de repente, mirándolo fijamente a los ojos. No lo necesitamos. Hemos vivido toda nuestra vida con lo justo, y hemos sido felices. Este dinero es otra cosa, es una herramienta, es una oportunidad. Manuel la escuchaba, viendo cómo el fuego volvía a brillar en los ojos de su esposa, el mismo fuego que lo había guiado a través de la oscuridad del tribunal. Quiero que nuestro dolor sirva para algo, continuó ella, su voz ganando fuerza. Quiero construir un lugar donde la gente como nosotros, la gente que la sociedad descarta por ser vieja, encuentre un refugio. Un lugar donde reciban ayuda legal para defenderse de hijos como los nuestros. Un lugar donde tengan un techo seguro y una comida caliente mientras luchan por recuperar su dignidad. Un lugar donde nadie se sienta invisible nunca más. La idea era tan clara, tan poderosa, que llenó la habitación de una energía nueva. Ya no eran dos víctimas lamiéndose las heridas. Eran dos supervivientes con una misión. Lo llamaremos Fundación El Reloj de Plata, dijo Manuel en un susurro, y por primera vez desde el juicio, una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. Era el nombre perfecto, un homenaje al objeto que les había devuelto la vida, y un símbolo de que el tiempo, bien empleado, podía reparar hasta las heridas más profundas. La noticia de la creación de la fundación cayó como una bomba en la opinión pública, eclipsando por completo el morbo del escándalo familiar. De repente, la historia ya no era sobre dos hijos crueles y dos padres abandonados. Se había transformado en una historia de resiliencia, de generosidad, y de una justicia que iba más allá de los tribunales. El dinero que podría haber sido motivo de ostentación y lujo, se convirtió en la piedra angular de un proyecto que tocaba una fibra sensible en la sociedad, el miedo a la vejez desamparada. Las donaciones empezaron a llegar, de gente corriente que se había conmovido con su historia, de empresas que querían asociar su marca a una causa noble. El señor Ferrán, conmovido por su decisión, se ofreció a presidir el consejo legal de la fundación de forma gratuita. Es el caso más importante de mi vida, les dijo, no por el dinero que implicaba, sino por el alma que he visto en ustedes. Elena y Manuel, lejos de delegar, se sumergieron por completo en el proyecto, sintiendo que por fin su sufrimiento adquiría un propósito real y tangible. Compraron un antiguo palacete en el centro de la ciudad, un edificio con historia que había pertenecido a una familia aristocrática venida a menos, y su energía renovada sorprendió a todos los que lo rodeaban. Supervisaron personalmente cada detalle de la restauración, decididos a que el lugar no tuviera el aire frío e impersonal de una institución. Esto no es un asilo, Manuel, es un hogar, le repetía Elena a su marido mientras elegían el color de las paredes o el tejido de las cortinas. Quiero que cada persona que entre por esa puerta sienta que ha vuelto a casa, no que ha sido enviada a un lugar para esperar el final. Contrataron a un joven arquitecto con ideas frescas y le explicaron su visión. Rechazaron los diseños estériles y funcionales para crear espacios cálidos y acogedores, llenos de luz, con una gran biblioteca para Manuel y un jardín frondoso donde cultivar flores y hortalizas. Aquí nadie es un número, cada persona tiene una historia y un nombre, le dijo Elena al arquitecto, que escuchaba fascinado. Necesitamos rincones para leer, salones para charlar, una cocina donde se pueda oler el pan recién hecho. Queremos el sonido de la vida, no el silencio de la resignación. Se aseguraron de que cada habitación fuera única, de que los muebles fueran cómodos, y de que hubiera obras de arte donadas por artistas locales en los pasillos. Era su forma de luchar contra la invisibilidad que ellos mismos habían sufrido, construyendo belleza y dignidad ladrillo a ladrillo. Mientras tanto, el mundo de Sofía y Ricardo se desmoronaba con una velocidad vertiginosa. El juicio penal fue rápido y contundente. Fueron declarados culpables de todos los cargos. Aunque evitaron la cárcel, gracias a no tener antecedentes, las penas fueron severas. Multas millonarias que consumieron todos sus ahorros y propiedades.
la obligación de realizar trabajos comunitarios en un geriátrico público durante 2 años y la inhabilitación perpetua para administrar bienes de terceros. Pero el castigo más duro no fue el legal, sino el social. Se convirtieron en parias. Sus amigos de la alta sociedad les dieron la espalda, avergonzados de ser asociados con ellos. Sus socios comerciales rompieron todos los lazos. Sofía perdió su inmobiliaria, y Ricardo, su modesto puesto en una empresa de importaciones. El repudio fue total y absoluto. La misma sociedad que antes los admiraba por su éxito, ahora los despreciaba por su crueldad. Se encontraron solos, arruinados y marcados para siempre por el estigma de su propia infamia. Descubrieron, de la manera más dura posible, que el dinero puede comprar lujos, pero no puede comprar el respeto, y que una vez que se pierde la dignidad, es casi imposible recuperarla. El eco de sus propias mentiras se convirtió en la banda sonora de sus vidas vacías. La inauguración de la Fundación El Reloj de Plata fue un evento sencillo y emotivo, sin la pompa de los actos benéficos a los que solían asistir sus hijos. No había alfombra roja ni champán caro, solo café, pasteles caseros y el calor humano de las personas que habían apoyado el proyecto. Elena, de pie en un pequeño estrado en el jardín recién restaurado, pronunció un discurso breve y directo que conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. No estamos aquí para celebrar una victoria sobre nadie, dijo, su voz clara y firme. Estamos aquí para encender una luz. Una luz para todos aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad del abandono y la soledad. Esta casa no es un monumento a nuestro dolor, sino un faro de esperanza. Es la prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo, y de que la dignidad no tiene edad. Esta casa es para que nadie vuelva a sentirse invisible. Cuando terminó de hablar, un aplauso cerrado y sincero llenó el aire. Manuel a su lado la miraba con un orgullo y un amor que eran más elocuentes que cualquier palabra. Habían transformado la peor tragedia de sus vidas en el mayor legado que podían dejar. Habían convertido el veneno en medicina, y la justicia en un refugio para los demás. Pocos días después de la inauguración, llegó la primera residente. Se llamaba Carmen, una viuda de 80 años, a la que su único sobrino había intentado despojar de su pequeño piso, alegando que ya no era capaz de cuidarse sola. Llegó asustada, con una maleta raída y la mirada perdida, esperando encontrar la frialdad de una institución. Elena la recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Bienvenida a casa, Carmen», le dijo tomándola suavemente del brazo. «Aquí ya no estás sola». Manuel salió a su encuentro y le ofreció una taza de té caliente. Mientras la acompañaban a su habitación, luminosa y con vistas al jardín, Carmen no pudo contener las lágrimas. «Pensé que ya no le importaba a nadie», sollozó. Manuel le puso una mano en el hombro. «Eso se acabó», le aseguró con voz tranquila. El equipo legal de la fundación, dirigido por el señor Ferrán, se puso a trabajar en su caso de inmediato. Pero más allá de la ayuda legal, fue el simple acto de ser escuchada, de ser tratada con respeto y cariño, lo que empezó a sanar sus heridas. «He encontrado una familia», pensó Carmen esa noche, arropada en su cama limpia. Aquel era el verdadero milagro de la fundación, un milagro que se repetiría una y otra vez. Los años pasaron, tejiendo una nueva normalidad para Elena y Manuel. Se mudaron a un apartamento cómodo y luminoso en el mismo barrio de la fundación. Un lugar lleno de libros, música y la paz que tanto habían anhelado. Manuel recuperó su salud y su alegría de vivir. Pasaba las mañanas en la biblioteca de la fundación, recomendando libros a los residentes, volviendo a ser el librero apasionado que siempre había sido. Elena se convirtió en el corazón de la casa, escuchando historias, ofreciendo consuelo, organizando talleres, de cocina y jardinería. No eran los dueños ni los directores, eran simplemente Elena y Manuel, 2 residentes más, 2 amigos. Nunca volvieron a tener contacto con sus hijos. A veces, leían noticias sobre ellos en las páginas de sociedad de algún periódico viejo. Sofía trabajando como teleoperadora. Ricardo viviendo en un pequeño apartamento alquilado en las afueras. No sentían odio, ni rencor, ni siquiera lástima. Solo una lejana indiferencia, la misma que Sofía les había mostrado a ellos desde su coche de lujo aquel día en la plaza. Eran extraños, fantasmas de una vida pasada que ya no les pertenecía. Su verdadera familia ahora eran las decenas de personas a las que habían devuelto la esperanza. Una tarde de otoño, 5 años después del juicio,
Elena y Manuel estaban sentados en un banco del jardín de la fundación. El sol dorado de la tarde se filtraba a través de las hojas de los árboles, pintando el suelo de luces y sombras. El aire olía a tierra húmeda y a crisantemos. Desde donde estaban podían oír las risas de un grupo de residentes que jugaban a las cartas en la terraza. La Fundación El Reloj de Plata se había convertido en un referente a nivel nacional. Había ayudado a más de 300 personas mayores a recuperar sus hogares, sus ahorros y, sobre todo, su autonomía. Habían inspirado la creación de leyes más estrictas contra el abandono y el maltrato a los ancianos. Su historia, su lucha, había cambiado las cosas de verdad. Manuel se inclinó y recogió una hoja caída, de un intenso color rojo. Se la ofreció a Elena como si fuera la flor más exótica. «Es bonita», dijo ella, tomándola con una sonrisa. Él le cogió la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella en uno, en gesto familiar y reconfortante que lo decía todo. Se quedaron así, en silencio, mirando el atardecer, juntos. No necesitaban nada más, habían encontrado su paz. ¿Qué más se puede pedir? Habían aprendido, a través del fuego y el dolor, la lección más importante de todas, una que sus hijos, en su ciega ambición, nunca llegaron a comprender. Descubrieron que el valor de una vida no reside en las posesiones que se acumulan, ni en el estatus que se alcanza en una sociedad obsesionada con las apariencias. La verdadera riqueza, la única que perdura, la que no se puede embargar ni robar, es invisible a los ojos de la codicia. Es un tesoro que se construye cada día con pequeños gestos de bondad, con lealtad inquebrantable y con la valentía de cuidar de los nuestros hasta el final. No se trataba de lo que poseían, sino de lo que eran capaces de dar. La verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en el respeto y el amor que se siembra en la familia y en la comunidad. Y ese, al final, era el único legado que importaba, la única herencia que el tiempo no podía corromper ni arrebatar. Elena y Manuel, sentados en aquel jardín, eran las personas más ricas del mundo, aunque su cuenta, legal bancaria, estuviera ahora al servicio de los demás. Habían ganado mucho más que una mina. Habían recuperado su alma,